Noea, por la invitación. Pues es un placer y un gusto, un honor estar aquí en medio de tantas personas tan especializadas en estos temas de ciberseguridad. Gracias a Belisario también igualmente por la confianza y al gobierno de Colombia también por estar aquí nosotros representando también al país. Básicamente lo que vamos a ver y a presentar es un resultado de un análisis que hicimos a nivel de la universidad en una revisión más o menos sobre unos 5 años hacia atrás de cómo han evolucionado un poco las amenazas persistentes avanzadas. Entonces, digamos, la idea es un poco motivar un cambio en el ejercicio de cómo estamos revisando el tema y cómo han evolucionado un poco este tipo de amenazas. Entonces, para ello, vamos a empezar con esa reflexión. Básicamente es una reflexión de un libro que estoy recientemente leyendo que dice más o menos, dice, a un discípulo que se lamentaba de sus limitaciones, un viejo maestro espiritual le dijo: naturalmente eres limitado, pero ¿no has caído en cuenta que hoy puedes hacer cosas que hace 15 años te habrían sido imposibles? ¿Qué es lo que ha cambiado? Han cambiado mis talentos, dice el discípulo. ¿No has cambiado? No, has cambiado tú, responde el maestro. Y dice, ¿y no es lo mismo? Responde el alumno. Dice, no, tú eres lo que tú piensas que eres. Cuando cambia tu forma de pensar, cambias tú, concluyó el anciano. La invitación básicamente es a cambiar un poco la forma de pensar, ¿sí? Y precisamente eso es lo que están haciendo los atacantes a nivel global. Y si tampoco lo hacemos nosotros, pues tampoco vamos a cambiar la manera de pensar y vamos a seguir haciendo las mismas cosas. Bien decía Albert Einstein que es necio pensar de manera diferente, querer alcanzar resultados diferentes cuando estamos haciendo siempre lo mismo. ¿Listo? Bien. Entonces, básicamente la agenda que tenemos es esta. Es realmente corta. Vamos a tratar de cubrirla toda. Vamos a ver una pequeña introducción. Esta es una última encuesta de la firma Protiviti que muestra que efectivamente en las juntas directivas el tema de la seguridad, ¿sí?, el tema de las ciberamenazas ha venido subiendo a nivel internacional en las juntas directivas. Pasó del 2013 de 5.4 en 2015 a 5.7. O sea, el tema está en las juntas directivas en este momento. O sea, no es ajena al tema porque de alguna forma cuando han pasado incidentes tan relevantes como el tema de Sony, como el tema del JP Morgan, que vamos a verlo más adelante, pues han cobrado cabezas de miembros de juntas directivas. Luego, el tema cada vez más debe ir a las juntas directivas y es mucho más relevante que antes. ¿Okay? Esto es lo que está pasando hoy. Estamos pasando de una conceptualización de riesgo a una conceptualización de ciberriesgo. El ciberriesgo tiene básicamente 4 componentes: los datos en la información, que son claves y relevantes; los actores o terceros que participan en el proceso de acceso a la información; la brecha de seguridad como tal; y el daño. Nótese que el daño es toda lesión a un interés legítimo, en este caso los eventos o consecuencias que se deriven de un inadecuado tratamiento de la información. Entonces, estos 4 elementos que están aquí, pues conforman ahora una lectura diferente del riesgo que le llamamos ahora ciberriesgo. ¿Okay? Y cuando ustedes van a contratar o a revisar el tema del ciberseguro, van a hablar exactamente en estos mismos 4 elementos. Y los aseguradores le van a preguntar exactamente sobre estos temas. Entonces, es un tema relevante para tenerlo, digamos, en cuenta. Eso nos lleva naturalmente a la exposición a la pérdida. Y la exposición a la pérdida tiene efectivamente 3 elementos. El activo expuesto a la pérdida, que pueden ser tangibles o intangibles. 2, la causa de la pérdida, ¿sí?, que son los eventos que generan la posibilidad de afectar un activo de manera negativa. Y finalmente las consecuencias financieras de la pérdida. Uno de los elementos que siempre se ponen en contexto y se ponen a pensar en las organizaciones es, el tema es, para poder contratar el seguro, es cómo cuantifico la pérdida. Generalmente cuando hacemos análisis de riesgos, siempre nos han enseñado en la universidad y en todas partes que cuando preguntamos por riesgos siempre hablamos de probabilidad por impacto. Pero resulta que vamos al área de los seguros y uno pregunta ¿qué es riesgo? Y los señores hablan de frecuencia por severidad. Entonces la cosa no es lo mismo. Entonces, si queremos precisamente motivarnos a movernos a un escenario diferente, pues el concepto de riesgo tenemos que también actualizarlo. Creo que los señores de los seguros también tienen algo que enseñarnos a nosotros en ese sentido.
¿Cuáles son las 5 vulnerabilidades más críticas que provocan, yo creo que los más altos impactos en las organizaciones hoy? Básicamente las tenemos aquí. Y las han comentado, digamos, en algunas de las presentaciones previas, que son, primero, inyección de código. Esa inyección de código, que es el famoso SQL injection y todas sus derivaciones. La pregunta es, ¿se puede evitar? Yo creo que sí. Pero el tema es, exige una programación mucho más exigente, mucho más detallada. Recientemente estaba haciendo un análisis de cuántos cursos de programación segura hay disponibles, por lo menos en Latinoamérica. Y la respuesta que me encontré fue que muy pocos o casi ninguno. De hecho, solamente vi por ahí uno que estaba anunciado de que era programación segura. Entonces, cosas que tenemos que también desde la academia poner nuestro granito de arena. 2, los desbordamientos de buffer que no son nuevos, que son reiterados una y otra vez, ¿sí? Son los que más daño hacen. La pregunta que generalmente uno le hace a un administrador es, cuando se ejecuta una aplicación, es ¿con qué usuario la ejecuta? Y la respuesta de siempre es, ¿con cuál? ¿Con cuál? Con el administrador o con root. Y la pregunta siempre es, ¿y qué pasa si se compromete esa aplicación y falla? Y el sistema sale y da un shell. ¿Con qué usuario va a quedar conectada la máquina? Pues con el administrador y con root. Creo que no hemos aprendido todavía la lección y seguimos ejecutando cosas con root. La exposición de datos sensibles es lo que generalmente se ha puesto de moda en estos días. Muchos datos sensibles, el foco, muchos de ellos no solamente es sacar datos importantes de la organización, relevantes de propiedad intelectual, sino también ahora datos personales, lo que pone de manifiesto pues mucho más elementos, mucho más concretos. Estos temas que están aquí, fallas en autenticación y manejo de la sesión, son naturales y normales, que siempre ocurren, pero la pregunta es ¿por qué ocurren? ¿Será una mala configuración? ¿Será una mala instalación? ¿Será falta de conocimiento? Creo que todo lo tenemos claro cuando está haciendo los diseños. Hay que autenticar bien, hay que hacer un manejo de sesión correcto, pero algo pasa al final y siempre encuentran algo cero. Claro, nunca falta el famoso problema de día cero, que siempre estará presente y que nunca lo vamos a poder, digamos, alcanzar. Siempre vamos a estar un paso atrás precisamente de eso. Y finalmente, la inadecuada configuración y gestión de fallas de seguridad. Yo creo que una de las cosas claves en la atención de incidentes y que muchas veces le dicen a uno que debe hacer y nunca hace, es las lecciones aprendidas. ¿Cuántos de ustedes tienen realmente lecciones aprendidas guardadas de los incidentes? Levanten la mano. ¿Y cada vez que ocurre algo las incorporamos? Eso deberían ser todas las manos levantadas. Porque siempre nos pasa, ¿no? Siempre llega uno y dice, eso me había pasado antes, yo sé que me había pasado antes, ¿dónde lo he visto? Pues ahí están las lecciones aprendidas, ¿no? Bueno, entonces básicamente, digamos, estas son como las 5 vulnerabilidades más críticas que cuando se materializan, se manifiestan, pues tenemos serios problemas. Vamos a ver rápidamente unos fundamentos de los ciberataques y de las amenazas persistentes avanzadas. Bueno, los escenarios de los ciberataques básicamente tienen como estas connotaciones que están aquí. Esto lo está en el último reporte de ISACA, pues un reporte del 2013 que dice, estos son como los elementos que están como detrás de los ciberataques a nivel global. Los atacantes internos, el hacktivismo, los ataques, digamos de una manera, embebidos en los sistemas, los ataques a las aplicaciones, los ataques externos, las transferencias no autorizadas, pues aquí están las APTs y que lo llaman como ciberespionaje, y los ataques de alguna manera vía la adquisición de información, ¿sí? Todo eso pues entra en un ambiente de control para que finalmente se establezcan cuáles son los procedimientos de remediación. Estos ataques efectivamente no se dan todo el tiempo y también tienen unas características, son técnicamente de frecuencia baja, ¿sí? ¿Sí? Pero de nivel de riesgo alto y su severidad es alta. Entonces tenemos muy pocos que hacen mucho daño con mucho impacto y hay muchos que están todo el tiempo con baja severidad. Entonces tenemos que tener claro dónde ponemos las prioridades. Con solo uno de los de severidad alta y riesgo alto, pues con eso tenemos para estar un tantico en problemas, ¿ok?
¿Cómo es la anatomía básicamente de un ciberataque de una APT? Entonces empecemos de izquierda a derecha en el modelo. Los atacantes tienen unas capacidades. Son capacidades ofensivas, defensivas, disuasivas. Ahorita están incorporando capacidades diplomáticas y de inteligencia. ¿Por qué hablo de capacidades diplomáticas? Precisamente cuando nombraba ayer el tema del ransomware, estos atacantes ahora lo que hacen es que cuando se meten o montan el ransomware, establecen un chat seguro con el cliente y comienzan a negociar con él el precio que le van a poner en bitcoins. Entonces ahora tienen capacidades diplomáticas, ¿sí? Comienzan a negociar con los señores precisamente para saber cuánto le van a pagar y cuánto no le van a pagar. Las capacidades generalmente que usan son las capacidades ofensivas, que básicamente se establecen por ataques de negación de servicio, ataques persistentes avanzados, accesos no autorizados o violación de mecanismos de seguridad. ¿Y cómo lo contextualizan o lo desarrollan? Pues a través de la inteligencia, todo lo que tiene que ver con ingeniería social, correlación de eventos abiertos en Internet, ¿sí? Identificación y análisis de personas claves, eso también lo hacen inteligencia, saben qué personas son, qué hacen y qué proyectos están para poderlos precisamente notificar y mandarles cosas particularmente a ellos, y la información pública que está publicada o está establecida en la industria. Todo eso lo usan con una intencionalidad, que es o un sabotaje o extracción de información, daño a la infraestructura crítica o una campaña de divulgación falsa. Los usan también para eso, para poder información falsa. ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo se controla o se limita una difamación por Internet? ¿Se han puesto a pensar eso? Eso es complicado, ¿no? ¿Cómo controlar eso a través de Internet? Una campaña de información falsa de una compañía, ¿sí? Lo han hecho varias veces con la bolsa, aquí en los Estados Unidos, y han derrotado completamente y engañado a muchas personas perdiendo mucho dinero. Y finalmente los impactos están colocados en términos de reputación de clientes, en términos económicos, y anoto el tema ambiental porque cuando esto ocurre sobre infraestructuras críticas, el resultado es una afectación del mundo exterior. ¿Sí? Entonces ese es el elemento para que ustedes lo tengan aquí. Más o menos, digamos que eso es un poco la anatomía de cómo funciona un ciberataque o una APT. Muy bien. El ciclo de vida, básicamente, las APTs está en el mismo documento de ISACA. Dice, en la primera parte es inteligencia, la explotación inicial, y estos dos elementos son los que configuran básicamente la APT, que es el comando y control y la escalación de privilegios. Una vez la APT ingresa y se conecta y se instala, hace dos cosas. Establece elementos de comando y control para mantener precisamente la conexión. Después escala los privilegios y sobre los privilegios escalados pues desarrolla la filtración de los datos y es persistente porque se mantiene sin ser notificado, sin ser detectado. Entonces muchas veces unas pequeñas signos de que algo está mal son las famosas conexiones de comando y control, ¿sí? Que van saliendo, que se notan que están entrando o saliendo de la organización y la gente dice, pero estas conexiones que yo no las tengo establecidas, ¿de qué son? Y básicamente es porque ya tenemos una APT en curso. Entonces cosas como estas son las que pasan en las organizaciones. Algunos indicadores, pues aquí están para que ustedes los tengan un poquito en cuenta. Código malicioso en datos adjuntos o en emails o en descargas de una página web. Actualmente están usando una técnica que se llaman iframes. ¿Qué es lo que hacen? Crean un marco, un frame de 0 por 0, de 0 de alto por 0 de largo, y el frame queda invisible dentro de la página. Y sencillamente entran, tú haces clic y descargas el mismo código malicioso que se activa tanto en la página y que se descarga también a tu equipo. Entonces tienen formas de hacerlo de manera sencilla, rápida y efectiva. Se detectan conexiones salientes de comando y control, se hallan de alguna manera troyanos o de recursos en los archivos compartidos. Hay un excesivo almacenamiento en puntos que no debiera haberlos. Eso también es una cosa importante. Comunicaciones anómalas cifradas con SSL, entradas de registro de comandos de activación o desactivación del firewall o del antivirus, o finalmente presencia de rootkits dentro de los sistemas de archivos. Entonces todos esos son algunos signos de que algo no está bien y que tenemos una APT en curso.
¿Qué es la respuesta de controles técnicos que tenemos en las organizaciones frente a eso? Pues aquí están, el anti-malware, los temas de network technologies, toda la segregación de redes, los IPS, los logs, el entrenamiento de los usuarios en los controles de endpoint, los accesos remotos, los gateways para los temas de seguridad móvil, las famosas cajas de arena, los sandboxes y el anti-malware en los sistemas móviles. Esa es la gama para frente a las APTs, y aún así teniendo todo, no garantizo que no se vayan a tener una APT, porque lo que yo creo es en la inevitabilidad de la falla. ¿Sí? Nada de esto, o sea, esto de alguna forma es lo que habría que hacer, y lo hacemos, pero aún así vamos a tener con toda seguridad una APT, con toda seguridad. ¿Cuál es la respuesta de alguna manera de las organizaciones frente a este tema? Lo anterior eran los controles, estas son las respuestas. ¿Qué hacen? Pues hacen segregación natural de los datos, hacen listas blancas, virtualizan los PCs, eso es una buena estrategia, ¿sí? Y ya en nivel avanzado hacen operaciones de contrainteligencia para saber de quién estamos hablando, hacen particiones de credenciales y una cosa bien interesante al final en ese cuadro dice, se desconectan de internet. Pues ya no, eso es lo último. No hay nada más que hacer al final, ¿sí? Pero ese es el precio que tenemos que pagar por estar conectados, ¿no? Eso lo llamo yo el precio de la conectividad. ¿Okay? Aquí están los dos casos. Mano izquierda, el famoso caso de Sony. Mano derecha, el JP Morgan. Todo el mundo conoce el JP Morgan, ¿quién es, no? La banca multilateral, una de las más importantes del mundo, antiguo Chase Manhattan Bank. Este, señores, que está aquí, yo creo que es uno de los documentos que los señores del JP Morgan recuerdan con mucha alegría, porque tuvieron que reportarle a la SEC formalmente que habían sido hackeados y que habían 78 millones de cuentas que se habían violado. Creo que no fue un día bonito para el JP Morgan mandándole eso a la SEC o a su regulador, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó básicamente en los dos casos? En el caso de JP Morgan, se hizo un spear phishing vía aplicación móvil. ¿Qué hicieron? Inteligencia directa sobre aquellos que estaban trabajando en el proyecto de movilidad que tenía el JP Morgan para un nuevo producto o un servicio. Los estudiaron muy bien y le mandaron un spear phishing directamente a ellos. Descargaron la aplicación, se conectaron y desde ahí se conectaron directamente al sistema central del JP Morgan. ¿Cuál fue el alcance? 83 millones de cuentavientes y pymes de datos y adicionalmente datos personales de direcciones, teléfonos, correos electrónicos. Impactos, pérdida de reputación, impactos en el manejo, digamos, en el valor de la acción y cuestionamientos para los miembros de la Junta. Una de las cosas importantes que hizo muy bien el JP Morgan fue manejar los medios. Precisamente el anterior conferencista lo dijo. Lo manejaron muy bien los medios. Yo le hice particularmente seguimiento a este caso. Hubo una mención en CNN, una mención en Bloomberg y una mención en Reuters. Y no hubo más. Pregunten qué le pasó a Sony. Dígame en cuántos medios salió, dónde no salió más bien. ¿Sí? Y después, hace exactamente un mes, los señores de JP Morgan notificaron al mundo y así lo difundieron por todas partes en el planeta que habían hecho la investigación, que capturaron a las personas y que en este momento la están judicializando. Entonces la pregunta es, ¿cómo quedó el señor de JP Morgan? ¿Okay? El manejo de medios es supremamente importante. No lo hizo bien Sony. Compromiso de correo electrónico. De hecho, una de las cosas que pasó fue que quedaron como en los años 80, ¿no? Mandando cosas por fax y hablando de alguna manera por teléfonos, porque no había otra manera de hacerlo. Ni correo electrónico ni sistema financiero internamente había. ¿Okay? Este fue el dato que yo tenía antes de venir a la conferencia. El último dato es que usaron un ciberseguro que habían adquirido. Más o menos el ciberseguro costaba 200 millones de dólares, de los cuales han usado a la fecha 150 millones. Si no hubieran tenido el ciberseguro, pues creo que estuvieran un poquito emproblemados para poder
solventar la situación. Y adicionalmente le cobró la cabeza al presidente de la compañía en el segmento de entretenimiento. Entonces el tema se ha vuelto cada vez más importante. ¿Cuáles son los fundamentos de todo esto para poderlo atacar? Para poder entender un poquito de esto, esta es un poco la aproximación que tenemos nosotros desde el punto de vista académico, cómo entendemos la ciberseguridad. Esto que está aquí, que es el término security, es el tema de seguridad de la información. Hacemos todo el tiempo es evitar que el mundo exterior afecte el sistema. Esto es lo que hacemos en seguridad de la información. Esto que está aquí es el mundo safety. Y el mundo safety es evitar que el sistema afecte el mundo exterior. Eso es lo que hacemos en seguridad de procesos, cuando los que están en sistemas industriales lo conocen un poco mejor. Que hacen todo adentro para evitar que el sistema se salga de control y afecte el mundo exterior. Eso es lo que hacen en seguridad de procesos, eso se llama el safety. Pero cuando yo uno los dos mundos, el mundo sistemas de información, es decir, seguridad de la información, y el mundo safety, ¿sí? La idea es asegurar que el sistema siga operando sin afectar el mundo exterior a pesar de los ataques. Esa es la ciberseguridad. Ya no es proteger la información, ya no es proteger los activos, sino hacer resiliente el sistema. Hacerlo mucho más que duro de que cuando lo impacten siga funcionando a pesar de los ataques. Y si uno lo ve en términos del estándar, el ISO 27032 lo dice, pero lo dice un poquito más enredado, ¿no? Que es ciberseguridad, está metido entre el dominio de Information Security, infraestructuras críticas, Internet Security, Network Security, o sea, hace como un collage de cosas, ¿no? Entonces la idea es un poco conceptualmente es que el mundo security más el mundo safety se unen y lo que se busca es mayor que resiliencia. Entonces lo que busca la ciberseguridad al final es hacer sistemas resilientes, mucho más efectivos en ese sentido, ¿ok? Eso significa que tenemos que cambiar de prácticas. Hay unos viejos normales que son los que tenemos que seguir funcionando, que son la autenticación, la autorización, la auditabilidad y el no repudio, que son los servicios normales de seguridad, ¿sí? Y tenemos que migrarlos a unos nuevos, ¿sí? En el tema de ciberseguridad, que son el activar, el adaptar, el anticipar y la inteligencia. La cuota inicial de la ciberseguridad es el activar, que son estos 4 que están acá. Es decir, hay que hacer como mínimo tener seguridad de la información funcionando, que es esto para poderlo pasar acá. Y el resto hay que empezar a desarrollar nuevas prácticas, ¿ok? Entonces las prácticas de seguridad de la información tienen que cambiar. ¿Y cómo sería el cambio? Pues este activar se traduce en, hay que hacer ahora análisis de escenarios, hacer ciberinteligencia, hacer juegos de guerra y tener defensa activa. Ese es el cambio. Y el primer elemento fundamental para poder hablar o cambiarnos hacia la ciberseguridad es que tenemos que tener claro cuál es el ecosistema donde nosotros ahora funcionamos. Si antes en seguridad de información lo importante era tener claro el inventario de activos que teníamos dentro de la organización a proteger, ahora tenemos que tener claro cuál es el ecosistema donde nosotros funcionamos para poder comenzar a entender estas nuevas prácticas. ¿Cómo deben responder las organizaciones? Los miembros de junta directiva. Estos señores tienen básicamente cuatro deberes para frente a los temas de los ciberataques. 1, actuar en favor de los intereses de la empresa y mantenerse informado de los hechos y aspectos que le permitan tomar decisiones prudentes. Hay que mantenerlos notificados. Una de las cuestiones particulares es que por lo menos el CISO o la persona que de seguridad los visite por lo menos una vez cada 6 meses para contarles cómo están, para que después no digan cuando llegue algo pase y les digan, oiga, ¿qué fue lo que pasó? O ustedes no sepan, como le pasó a los señores de Sony, ¿sí? Porque les van a preguntar y de alguna forma van a tener que responder, ¿sí? Porque si no los van a catalogar de negligentes por no saber efectivamente qué estaba pasando dentro del contexto de ciberseguridad. 2, el deber de lealtad, que es no deben tener o participar de negocios que compitan con la empresa que sirve, a donde sirve como miembro de junta. Lo que conozca de la organización debe ser de la organización y no más. 4, el deber de divulgación, revelar los hechos a las personas que tienen derecho a conocerlo y que de otro modo no podrá obtener. Por eso tan importante la coordinación con el área de comunicaciones interna de la organización. Es un área fundamental para tener precisamente la colaboración. Y finalmente, el deber de obediencia. Todas las actuaciones deben estar con arreglo a la Constitución y la ley, así como a los fundamentos del gobierno corporativo. Y finalmente, el deber de verificación. Ellos deben verificar que efectivamente las cosas sí estén funcionando en términos de ciberseguridad. Y en ese mismo sentido,
pues los ciberseguros, ¿sí? Que son, ojo, los ciberseguros siempre están articulados en eventos fortuitos. El ciberseguro no va a cubrir la negligencia o la inoperancia nuestra en el manejo de la información o en el tratamiento de las infraestructuras. No. Acuérdense que el negocio de los seguros es no pagar. Entonces, ellos no van a pagar, así de sencillo. Entonces van a buscar todos los medios para hacerte ver que efectivamente tenías una falla de gestión. Y como decimos en mi país, pues no hay que dar papaya. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay que tener unas prácticas de seguridad de la información aseguradas y funcionando. ¿Cuáles son las capacidades que hay que cambiar? Lo que tenemos en la parte de abajo es lo que hacemos hoy en seguridad de la información, que es proteger y asegurar, que es de alta importancia estratégica, pero el valor realmente para la organización es lo normal, porque este es el famoso PHBA de lo que tenemos en los ISOs. ¿Sí? Si queremos movernos hacia ciberseguridad, tenemos que hablar ahora de defender y anticipar, que es los activos claves que tenemos y anticipar las amenazas y los riesgos emergentes. Ese es el cambio que tenemos que hacer precisamente de prácticas. Conclusiones. Estamos pasando, y si hay algo o en un gráfico que quiero que se lleven claro de esta charla, es este. Estamos pasando de dos variables claves, el nivel de diseño de la estrategia del ataque y el nivel de conocimiento de la empresa o del objetivo. Entre más conozco yo el objetivo de la empresa, tengo ahora ataques dirigidos, que es lo que hemos venido charlando en estos días. Si el nivel del diseño del ataque es muy alto, pero no conozco mucho del objetivo, tengo un ataque persistente avanzado. Si ni tengo ni uno ni lo otro, pero tengo un ataque conocido. Pero si tengo un nivel de diseño muy especializado y un conocimiento muy especializado, ya no tengo ni un persistente avanzado ni un dirigido. Tengo un ataque emergente y disruptivo, porque no lo conozco y apenas lo estoy diseñando para hacerlo. Entonces tengo un nuevo elemento para poder analizar. Eso me lleva necesariamente a que tenemos unas diferencias. Vamos a pasar de las APTs a lo que llamo yo las AEDs. ¿Cuál es el foco del ataque? Ahora la modificación o manipulación de la información. 2, el contexto del ataque es el ecosistema donde opera la organización, los servicios, productos y contenidos que distribuye o donde participa la empresa. Los medios, los terceros contratados para comprometer su propia infraestructura y ataques de IAC o armas informáticas. Herramientas para la detección y la prevención, pues necesariamente el análisis de escenarios y esta que es una herramienta que hemos diseñado nosotros que se llama la ventana de AREM de amenazas y riesgos emergentes, donde ponemos en un solo plano 4 tipos de riesgos: los riesgos conocidos, los riesgos latentes, los riesgos focales y los riesgos emergentes. Nosotros cuando hacemos análisis de riesgos nos concentramos solamente en análisis de riesgos conocidos, que es las famosas matrices de riesgo control que usamos hoy por hoy. ¿Sí? Entonces estamos haciendo el 25% del trabajo y nos faltan los latentes, nos faltan los focales y nos faltan los emergentes. Y el perfil de los ataques, de los atacantes, pues cambian. Las motivaciones, algunas son inciertas o inexistentes y generalmente son comunidades en Internet. Entonces, un monitoreo que hay que tener todo el tiempo son sobre las comunidades que tenemos en Internet. ¿Cuáles son las implicaciones? Pues hay básicamente 6 implicaciones. Hay implicaciones políticas, económicas, socioculturales, tecnológicas, ambientales y legales. Me voy a detener básicamente en 2, en las socioculturales, y me voy a detener un poco en las legales. Las socioculturales, todos estos elementos de los ciberataques y las APTs afectan necesariamente las libertades y garantías individuales. Siempre están comprometidas ahí, ¿sí? O es una persona, o es un niño, o es un diplomático, o es una persona importante. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Los ejemplos son los incrementos de los robos en línea, el robo de identidad y el secuestro de los datos. Eso es lo que está de moda. Y en las implicaciones legales, las responsabilidades empresariales frente a la protección de la información. Cada organización debe tener un programa legal de responsabilidad frente al tratamiento de la información. Por definición, cuando usted tiene una organización y maneja datos, tiene una responsabilidad de protección sobre esa información. La pregunta es, ¿usted tiene identificado ese mapa de cuáles son sus responsabilidades y dónde están? Eso es súper importante y hay que trabajar con el área legal.
¿Qué hay que hacer antes, durante y después de un ciberataque o una APT? Antes, en el gobierno del ciberriesgo, claridad en la junta directiva sobre el tema, informes de análisis y seguimiento al ciberriesgo y tener claros los estándares de debido cuidado. Es decir, cómo se va a actuar respecto de cuando el ciberataque se puede presentar, tenerlo claramente establecido y la formalidad de cómo se va a actuar. 2, durante el ataque, detectar, contener y remover el ciberataque, para eso están los equipos de atención de incidentes, comunicar adecuadamente las acciones realizadas y manejar las expectativas de los grupos de interés, tenerlos claramente identificados y poderles comunicar a cada uno de ellos si en el caso tal hay información que se compromete de alguno de los grupos de interés. Ojo, no le vayan a decir y el área de comunicaciones a sacar los comunicados que la gente no quiere escuchar. ¿Cuáles son? Estamos sufriendo un ataque de grandes proporciones y supremamente sofisticado. Eso no lo quiere escuchar la gente. La gente, ¿qué quiere escuchar? ¿Qué pasó con mis datos? ¿Dónde están? ¿Qué línea de atención me va a dar la organización para decirme qué voy a hacer? No saquen los comunicados que digan, estamos sufriendo un ataque de grandes proporciones. Nosotros tenemos un compromiso con la seguridad de sus datos. No, eso no quieren escuchar ellos. ¿Sí? Y después, activar el programa legal frente a ciberataques, validar y confirmar los deberes de protección de la empresa y evaluar la efectividad y la respuesta al ciberataque. 3 cosas, 3 momentos que hay que tener claro con elementos para poder actuar de manera importante y disminuir cualquier tipo de impacto que tenga la organización. ¿Okay? Pues bueno, aquí les presento, ahorita lo voy a rifar, la última versión de mi libro de cómputo forense, ahorita lo voy a rifar, está en español, lo siento, lo voy a rifar. Muy bien, algo para cerrar. Aquí está. Esa es una frase precisamente que está en uno de los últimos posts que hice en mi blog, que dice la ciberseguridad desde el punto de vista empresarial, y nótese que hablo del punto de vista empresarial, porque generalmente cuando se habla de ciberseguridad se habla a nivel de país y de Estado, y las empresas parece que estuvieran fuera de ese redil, y resulta que hay que darle también información a ellos acerca de qué es y cómo se vinculan a la estrategia de ciberseguridad. Entonces la estrategia, desde el punto de vista empresarial, es una realidad que prepara a la organización para comprender un escenario de amenazas digitales propias del ecosistema donde opera y establece un conjunto de nuevas prácticas de defensa y anticipación antes desconocidas y poco nombradas. Lo que les decía, pasar de proteger y asegurar a defender y anticipar. ¿Okay? Pues es todo, ahí está el blog, mi cuenta de correo electrónico y mi cuenta en Twitter. Creo que estoy a tiempo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yes, sir. My name is Ed Covert. I'm with Booz Allen Hamilton. I'm curious if you've seen, or if you can talk about the tactics and procedures you're seeing in APT attacks to get into the network. Ok, muy bien. Me pregunta, si no estoy mal, sobre las técnicas sobre manejo de APTs en las redes, ¿correcto? For that the attackers are using to break in. Para poder entrar en las redes. Ok. Bien. En ese contexto, actualmente lo que hemos visto, digamos en la revisión que hicimos de los ataques, los temas de spear phishing son lo más notable. Es decir, que son los ataques dirigidos, no es el phishing normal, sino es el phishing dirigido a personas específicas, o sea, que previamente se hace inteligencia de la organización. Quiénes son las personas, en qué proyecto trabajan, en qué área trabajan para poder dirigir con mayor precisión el ataque. No son ataques generales, buscando a ver quién cae. No, son ataques específicamente dirigidos con foco. Por eso el tema de inteligencia se vuelve supremamente delicado en el ejercicio mismo de controlar o entender un poco las APTs. Dionis Sánchez del CER de Panamá. Ya, me gustaron 2 cosas, más que 2 comentarios. El tema de la inevitabilidad de la falla. Inevitabilidad de la falla. Yo creo que eso es importante, ya que no importa cuántos recursos le inviertan
a creer erróneamente de que se va a evitar que algo suceda. Creo que es más importante tener todos los mecanismos y los procesos para hacerle respuestas a los temas. Con respecto al tema de los medios, nosotros lo que hemos hecho es que tenemos unos convenios con las principales televisoras, por ejemplo, en la cual siempre compartimos información y nos utilizan a nosotros como entes divulgadores en los temas que ellos desconocen que son relativos a estos temas. De manera tal que cuando surge alguna noticia que pueda afectar de manera directa o indirecta al gobierno, nos preguntan primero, pues, para que demos nuestra opinión antes de ellos lanzarse por delante a hablar cosas que evidentemente desconocen, ¿no? Entonces es muy importante mantener esa relación estrecha con los medios de comunicación porque ellos pueden ser tu peor enemigo o tu mejor amigo ante cualquier eventualidad. Totalmente de acuerdo, así es. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, susto, paranoia, vario? Ok, entonces procedo aquí a los libros. Entonces, ayúdeme. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Una pregunta, un quiz. O sea, vamos a aquello del profesor, entonces vamos a hacer un quiz. Muy bien. Entonces fácil, mire, como ustedes están todos muy juiciosos, atentos, entonces vamos a hacer muy fácil. Ah, pues me tocaría después ver mis trinos. Muy bien. Bueno, mira a ver mi cuenta. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta. Hablé que había un cambio en el tema de las prácticas, ¿cierto? Que íbamos a pasar de proteger, asegurar a mándenlo al trino, y ahí me cuenta ahorita aquí el hombre quién respondió, ¿sí? Precisamente las dos prácticas nuevas. A ver si logran trinar. A ver si me ayuda Jorge. Está mirando muy bien. Pasamos de proteger y asegurar a... ¿No le entra? Muy bien. ¿Quién quiere responder? Que levante la mano. Más fácil. Descender y anticipar. Muy bien. Entonces. Ok, muchas gracias. Este es uno de los libros que precisamente se llama Inseguridad de la Información, una visión estratégica. Y el otro, la otra pregunta, vamos a hacerla igual. Dos elementos técnicos que nosotros ponemos precisamente frente a las amenazas persistentes avanzadas. Que también había un cuadro largo donde estaban todos los elementos técnicos. ¿Quién quiere responder? Levante la mano. No todos al tiempo. Los firewalls y los IDS. Muy bien. Muy bien. De mi parte no es más, les agradezco mucho, espero haya sido de interés y de utilidad para ustedes esta información en esta sesión. Muy amables, muchas gracias. We want to thank Jeremy for such a great presentation and thank our winners for actually paying attention and being able to answer the questions. We'll now take a break. We're running 15 minutes behind, so I don't think that's too bad. So we'll break now and we'll meet back at 11:15. Coffee break is outside. Thank you.